recurso de la sonoridad de la poesía. Buenas tardes. Lo primero que quiero decir es que normalmente el mundo del sonido, especialmente en la literatura en general, es un mundo relegado. Nos sentimos más cómodos en el mundo de los sentidos del significado, porque es algo que podemos analizar con mayor facilidad, que es de hecho lo que hacemos en la vida cotidiana, analizar significado. Lo mismo cuando cruzamos la calle, que cuando jugamos en la computadora, estamos analizando significado. En el caso del sonido, y no hablo, cuando digo sonido no hablo de la música, hablo sencillamente del sonido. Es cierto que la música contemporánea, como tú decías, a partir de cierto momento empieza a incorporar el sonido en bruto, si así puede decirse, y hasta el ruido, pero no voy a llegar ahí porque además no es el tema de la clase. A mí lo que me llama la atención en la tradición poética es la subestimación que se hace del sonido a partir de una división que pretende ser democrática, pero que no lo es, que es esa división entre forma y contenido, en la cual en realidad el contenido es lo que importa, por lo que anteriormente decía. Somos analistas de contenidos y nos sentimos incómodos cuando el contenido no nos ofrece, mejor dicho, nos ofrece resistencia, como es el caso del sonido puro. No sabemos cómo interpretarlo, entonces lo discriminamos y nos concentramos en la letra. En este sentido se puede trazar un paralelo con las canciones, es decir, los poemas tienen una letra y tienen un sonido o una música. Mi ideal en este tipo de trabajo es, y es un ideal, no es un imperativo, es comprender, llegar a comprender y que otros puedan comprender que la materia prima del sonido, es decir, de la canción y del poema es la misma. No pocas veces, por ejemplo en Cuba, donde ha existido en los últimos años una tradición bastante fuerte de lo que se llama trova, los trovadores no se reconocen como poetas, se reconocen como trovadores, y es el caso, por ejemplo, de Silvio Rodríguez, que es bastante conocido. Silvio públicamente muchas veces se ha desreconocido como poeta, cuando en realidad, sobre todo la primera parte de su producción es eminentemente la producción de un trovador en el sentido antiguo. Como se sabe, la trova es un fenómeno eminentemente poético y que como fenómeno eminentemente poético no separaba entre poesía y música, era lo mismo. Eso por varias razones se ha, por así decirlo, deteriorado. Creo que la religión ha tenido que ver con eso, la imprenta desde luego, todos los mecanismos de reproducción, y finalmente pues hemos logrado dividir la poesía de la música, cosa que jamás debió haber existido, jamás debió haber ocurrido. He leído recientemente un libro, es una hipótesis científica, que los neandertales sí tenían lenguaje. No sé cómo los científicos llegaron a esa conclusión, pero bueno, llegaron a ella, es, repito, una hipótesis, y que ese lenguaje no estaba basado en sintaxis, gramática, ni un léxico específico, sino en frases largas de sonido, como decir canción, canciones sin letra. Mirándolo a posteriori, puede parecer que ese lenguaje de los neandertales era mucho más evolucionado que el nuestro, porque no necesitaba la palabra. Por otra parte, mi impresión, y no estoy solo en eso, es que la voluntad poética de organizar el mundo es lo que genera la evolución y no viceversa. Obviamente el mundo de la necesidad es muy poderoso, es tan poderoso que nos han hecho creer que sencillamente actuamos por necesidad y que somos lo que somos en la medida en que cumplimentamos nuestras necesidades. Pues si creemos eso, entonces la poesía es imposible, porque la poesía desde ese punto de vista no es necesaria. Existe una voluntad, como decía, de organizar el mundo de manera poética o a partir de la poesía, y existe una voluntad adaptativa. La voluntad adaptativa es lo que prima. A mi modo de ver ha primado demasiado y es lo que ha detenido la evolución humana. Nos hemos concentrado tanto en adaptarnos que hemos dejado de evolucionar.
y esto se relaciona en el sentido de la poesía, porque investigamos cada vez menos el mundo del sonido y nos concentramos en el mundo que nos es más cómodo, que es el mundo de las palabras, por decirlo despectivamente, el mundo del bla bla bla. Nos sentimos muy cómodos en el bla 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 y menos cómodos con el mundo del sonido puro. A mí me hubiera gustado mucho poder leer algo de Altazor, de Huidobro, no encontré el libro bien, porque ahí hay momentos en el cual el trabajo con el sonido me parece radical. Ocurre algo parecido con la poesía de Mariano Cruz en Cuba, con la gitanjáfora, y en alguna medida también con Vallejo. La propia palabra trilce, que alguien ha dicho que es una mezcla de triste y dulce, pero eso ya es una explicación. Es decir, la palabra trilce en sí misma tiene un valor sonoro que no precisa la explicación. Nosotros podemos, por ejemplo, semantizar la palabra trilce y usarla como adjetivo, y decir que algo es un poco trilce, pero ese no es el sentido original de la palabra. Lo cierto es que, más allá de algunos intentos, por ejemplo, también está Guillén en Cuba, con sus experiencias con el son, y bueno, en fin, toda la tradición de poesía rimada, eso no ha conseguido revertir este proceso un poco esquizofrénico que existe entre sonido y sentido, que nos ha llevado hasta este momento y que, a mi modo de ver, hay que explorar un poco más. Bueno, Omar, interesantísimo esto de la dominación, digamos, del significado sobre el significante y de ese despegarse del plano sonoro por parte de la poesía, cuando se supone que está en un mismo pliegue inseparable con el significado. Bueno, como dice una canción,